abrazo y un saludo desde Lima, Lorín. De esta manera se está realizando la fiesta del Señor, gracias a Dios. Un abrazo y un saludo para toda la familia. Y mi hermano Eugenio Soto Crispín, gracias, que Dios te bendiga. Mi hermano Percy Cárdenas, y mi prima Eli Soto Yalo por Chupaca, Huancayo, que Dios te bendiga, mamá. Un abrazo y un saludo para toda la familia en Cristo, gracias a Dios. Pastora Rosa de la Cruz Laime, que Dios te bendiga, mamá. Un abrazo y un saludo para ti también. Gracias, oh Dios Santo amado. Mi hermano Julito Camasca, que Dios te bendiga, papi. Un abrazo de distancia. Sigamos en el camino del Señor.
saludo para mi hermano Eliazar, que Dios te bendiga, papi, bendiciones, mi hermana Antonia. Grandes saludos, hija, desde Lima, Lorín. Así se goza en la presencia de vuestro Padre. Les animamos con estas alabanzas. Sigamos adelante, hija. Tú puedes en el camino del Señor. Tú puedes, papi. Mi hermano Eliazar, que Dios te bendiga. Mi hermano Julito Camasca. Para toda la familia Camasca por Huancayo, Perú. Sigamos adelante, papi. Un abrazo y un saludo para mi hermano Perciasto Antonio, que Dios te bendiga. Mi hermano Moisés David Escurra, mi hermana Elsa Benito, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para la familia en Cristo Jesús. Aleluya, bendito Jesús. Gracias. Mi alma te alaba, Señor, en el bendito nombre del Padre Espíritu Santo. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Qué tremendo. Tomen sus asientos, hermanos. Usted, amado hermano, dígame decirte, usted cuando alabas, después de adorar, siempre adórale primero a Dios. Cuando usted visita a un lugar, tú no entras de frente, sino que tocas con cuidadito. Vecino, cuando te dice pase, tienes que entrar por delicadeza. De igual manera es adoración al Señor. Pero el pueblo tenemos que aprender a adorar, servir al Señor, a su nombre. No sé cómo usted sirve y regresa al Señor. Yo te digo con experiencia, antes de empezar el culto, adora. Después gózate. Muchas veces, hermanos, estamos ahí desorientados, parados, ni caminando.
del Señor debemos estar ardientes, en espíritu, calientes, a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Porque la iglesia no debe estar muerto. No hay ganas, no hay fuerza. Cuando el Espíritu Santo vive en tu corazón, mueve tu vida, mueve tu carácter. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos queremos sentir la presencia del Señor? Aleluya. ¿Sabes cómo viene la presencia del Señor? Cuando estamos dormidos, cuando estamos callados, cuando estamos dormitando ahí. ¿Cómo viene la presencia del Señor? ¿Cómo viene? Cuando buscamos a su nombre. Busco al Señor. Me toca, hermano, mi vida, mi corazón escudriña mi profundo de mi alma y empiezo a llorar. Yo no lloro de sentimiento, de emoción, lloro por agradecimiento. Y si quiere usted de repente no sabe llorar, ¿de qué llorar? Aquí, por agradecimiento debe llorar. ¿Cuántos duros habrá en este momento? En la iglesia hay tres tipos de Muchas bendiciones, miembros. mi hermana Elcita Benito. Carnal, Dios te bendiga, mamá. emocional, Los saludos espiritual. también desde Ciudad de Lima, desde Lorín. ¿Qué clase de miembro Gracias eres? desde Aposento Que Alto. nunca has Gracias. conocido Dios te la bendiga. Un presencia abrazo del y un Señor. saludo para La todos presencia mis del hermanos Señor de Alianza no es Andino. frío, no es tibio, Especialmente es un para mi fuego pastor Casemiro consumidor. y su amada esposa, y su digna familia, familia en Cristo también. Hermanos, Gracias, que Dios esa es bendiga. la fiesta del Espíritu Santo. Iglesia del Señor, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Fuerte. La iglesia de Dios, ¿en qué estamos? En la fiesta del Señor. A su nombre. Fiesta. Mira, hermano, un poquito de reflexión nada más. Fiesta. El mundo cómo festeja. Sacan por cajas cerveza, otros están bailando, otros tirados, otros ahí están bailando, están gozando, moviendo, hermano, el mundo. Pero la iglesia del Señor no se goza, están parados, hay un palo como una estaca, no hay movimiento. Cuando el mover del Espíritu Santo en tu vida contagia al frío. A su nombre, con ese fuego, usted tiene que recibir la presencia de Dios. Muchos hemos conocido la presencia de Dios, muchos todavía no. Secos. ¿Qué cosa falta? ¿Qué cosa falta? Ríos de agua viva. ¿Cuántos alaba al Señor? ¿Qué cosa nos falta? Digo no en mí nomás. No es halagarme, no es alabarme, no es alterarme. Acá en la iglesia Aposento Alto buscamos la presencia del Señor. Por la misericordia de Dios, estamos por la misericordia de Dios. Sentimos la presencia, dice la palabra, en la tierra que pisares, santo es. A su nombre, el templo lo que pisamos, ¿qué cosa dice es? Santo. Aquí no debe haber, hermano. Nadie puede comer chicle, nadie puede comer santo. Es, todo tiene tiempo. Pónganse de pie, hermano, vamos a pasar a otro punto. Pónganse de pie, hermano. Sea rico, hermano. Muchas Póngase bendiciones, de pie. papá, mi primo ¿Por Josué qué no Arotoma glorificamos que Dios te bien bendiga, fuerte, papi. Estamos engrandeciendo en el nombre del Lorín, en la Señor, fiesta en el nombre del espiritual. Padre, Gracias. Espíritu Santo? Muchas bendiciones para toda la familia en Cristo Jesús. Muy bien, hermano, gloria a Jesús. Así paraditos, cuando el capitán, cuando el comandante manda, tenemos que estar parados. Vamos a pasar a la palabra del Señor. En breve, todas las cosas vamos a hacer en breve. Saca tu Biblia. ¿Cuántos soldados armados han venido? El que no trae su Biblia, dice, es un soldado desarmado. Has aprendido, hermano, el que no trae su arma, ¿qué cosa es un soldado? Desarmado. De repente usted ha aprendido sin Biblia. Gloria a Jesús. En esta parte de la lectura en breve voy a invitar a mi siervo, a mi consiervo, Pastor Maximiliano, a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amos hermanos, buenas tardes, amos hermanos, siervos, en el nombre de Jesucristo, a su nombre. Gloria a Y a Dios, su nombre. gloria a Y a su nombre, Dios. alábale, gloria a Dios. A nuestro papito lindo, a ver.
Salmos. Gloria a Dios, 27. A ver cuánto tenemos, hermanos, la palabra del Señor. La bendita palabra del Señor. Y a su nombre y a su pueblo, victoria. La palabra del Señor. A ver si leí como solo en Cristo. ¿Ya? Levantan manos hacia arriba. A ver, ¿todavía tiene? Amén. Que no han encontrado manito, escuchan, ¿ya? Por lo oír también. Mamitas que tienen bebés, nomás que no... Mamitas que no tienen, a los que están bebés, no, sino todos levantan la mano. Con fuerza, ánimo, como acá va a hacer cosas grandes, va a pasar. Aleluya. Milagros, ¿sabes? Que ha vivido, no puede caminar, hermano, va a salir saltando, aleluya, caminando, ¿sí? Amén, a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. La bendita palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. Despacio, ¿sí? Yo voy a lecturar y usted fuerte, ese es el segundo versículo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, de esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para querer en su templo. 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos y que me rodean y estaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, y cantaré, entonaré alabanza a Jehová. Oh Jehová, mi voz con que te aclamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho a ti, buscaré mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no eres mi desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregue la voluntad de mis enemigos, porque ha levantado contra mí testigo falso a los que esperan crueldad. Yo hubiera yo desmayado si no creyese, y veré la bondad Jehová en la tierra de los vivientes. Aunque guarda, oh Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera en Jehová. 13 todo contento, 13 todo volvemos. Hubiera yo desmayado si no creyese, y veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si muchas veces si no esperamos a Jehová, no nos alcanza. Todo problema, dificultad, todo necesario, hermanos, espera en Jehová. Pacientemente, cosas grandes va a suceder. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, a mi buen pastor. Dios le bendiga. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Todos los días meditaré su palabra. Dice a la iglesia del Señor, venimos para contemplar, ¿qué cosa dice? Su rostro, para hermosear. ¿Cuántos queremos sentir su presencia del Señor? Aleluya. Estamos ahí para buscar, abrazarnos, hermano, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan? Aleluya. A su nombre. Esta tarde vamos a hermosear, buscar su rostro, su presencia del Señor. Vamos a contemplar como un enamorado. Un enamorado dice, busca a su enamorada. ¿Qué hora saldrá? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Quiero ver su presencia, su rostro. Para contemplar. Así dice, a la iglesia no vamos a la fiesta, al ayuno. Así vamos a la iglesia, al culto, para contemplar su rostro del Dios viviente. A su nombre. Gloria a Dios. A la iglesia, a la fiesta no vamos a pasear.
a divertir, sino buscar su presencia, llenarlo de su amor. A su nombre, a su nombre. Vamos a seguir alabando, gloria, y vamos a ganar la hora, amado hermano, gloria a Dios. Aquí con el ministerio Restauración Divina, en las alabanzas, dale palmas al Señor. Sea para la honra y gloria del Señor. Adelante, cielo. Aleluya. Diga, amados hermanos, tomen sus lugares un ratito, amados hermanos, nos estamos cansando. Diga, amados hermanos, muy buenas tardes en el nombre del Señor, amados hermanos. ¿Cómo estamos, pueblo del Señor? Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Estamos, amados hermanos, en la fiesta del Señor, pero para nosotros la fiesta no es solamente hoy día, amados hermanos. Para nosotros la fiesta es en cada culto diario. A veces, tal vez en tu casa alabas, amados hermanos. Estás haciendo una fiesta con el Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos quieren alabar, amados hermanos? ¿Cuántos quieren poner en lo alto su nombre del Señor? Porque Él solo merece, amados hermanos. Amén. Amados hermanos, para esto vamos a pedir su dirección, amados hermanos. Les invito a ponerse de pie. Hermano Darío me va a apoyar, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a pedir su dirección, a que el Señor haga su voluntad, amados hermanos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, papá. Señor, tú nos has traído, Padre, a este lugar, Señor. Tú has traído a tus hijos, Señor, solamente con un propósito, Padre. A que nosotros, papá, estamos en la voluntad tuya, Padre amado, Señor. Guíanos, Padre. Queremos ser útil, Padre amado, en tu delante, Padre. Guíanos, maravilloso Dios, mi Rey. Papito Dios. Levántate, mano, iglesia, levántate. Papá. Dile gracias al Señor. Oh, sí, Señor, Dios mío. Sé que no podemos verte, Padre. Sí, papá, que estás aquí, Dios mío. No podemos tocarte, Padre, pero sí, Señor, podemos... Muchas bendiciones para mi hermano Walter Roberto Merino Ramos. Que Dios te bendiga, papá. Un abrazo de distancia. De igual manera también para mi hermano Josué Escobar Condori. Que Dios te bendiga, papi. Desde la ciudad de Huancayo por Chupaca. Sigamos adelante en el camino del Señor, llevando la buena noticia. Con estas alabanzas, con estos cánticos, les animamos a todos mis hermanos quienes están conectados por este medio, por estas redes sociales. Sigamos adelante en el camino del Señor. Muchas bendiciones. No hemos traído nada, Padre. Solamente hemos traído, Padre, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, Padre amado. Esta tarde, Señor, hágase tu voluntad, Padre amado. Hay tanta necesidad, Señor, en los últimos tiempos. Hay tantas dificultades en los últimos tiempos, Padre mío. Necesidad de buscar tu presencia. Necesidad de buscar sanidad. Necesidad de buscar solución de los problemas en los hogares. Necesidad de alcoholismo, necesidad de muchas cosas, Padre. Pero, papá, extiende tu mano sobre este lugar, Señor. Oh, Espíritu Santo, Señor. Mi iglesia, levantamos nuestra mano, vamos arriba, fuerte, en señal de victoria, vamos a decir, vamos. Sé que has venido. Aquí no puedes regresar a tu hogar tal como has venido, iglesia. Queremos irnos diferentes, iglesia, esta tarde. No digas que mañana tengo que trabajar, mañana tengo que madrugar. Busca la presencia del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos, iglesia, dile. Tu mano, Señor. Tu mano, Señor. Tu mano, Señor. Extiende sobre. Extiende tu mano, Señor, sobre tus hijos. Aleluya, vamos a ir fuerte. Tu mano, Señor. Tu mano, Señor. Tu mano, Señor.
Grandes bendiciones para mi hermano Daniel Raimundo, para mi hermano Jorge Luis Soto, para mi hermano Eliseo Escobar, mi hermano Saúl Teipe, que Dios te bendiga, mi hermano Rubén Montes, Elsa Benito, que Dios te bendiga. De la presencia de Dios, cómo se mueve. Este es un gran sentir profundo. El pueblo de Dios, cómo alaban. abrazo y un saludo para mi hermana Liz Charo. Gracias, que Dios te bendiga, mamá. Un abrazo de distancia desde el capital Lima, Lorín, desde el aposento alto, gloria a Dios. Sigamos en el camino del Señor, alabando, glorificando su precioso santo nombre. De igual manera para mi hermano Rodrigo Cristiani. Gracias, mi hermano Rodri. Un abrazo para toda la familia en Cristo. Mamá, mi hermana Losmila Soto, por Paucará, para toda la familia Soto, que Dios te bendiga, mamá. Un abrazo de distancia desde Capital Lima, Lorín, del aposento alto. Gracias, que Dios los bendiga para todos mis hermanos
todas las hermanas que son guerreras, mujeres que están trabajando en la obra del Señor por Paucará. Gracias, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Mi hermana Maximiliana Curilla, que Dios te bendiga, mamá, mi hermana Maximiliana. Todo está bajo control de Dios. Tu familia está en las manos del Señor, bajo el propósito de Dios. No te preocupes, eres mujer guerrera. Tú puedes, mamá. Levántate con estas alabanzas. ¿Cómo se siente la presencia de Dios? Estos tiempos es buscar la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, experimentar la presencia del amado Espíritu Santo. Gracias, Padre, por derramar este amado Espíritu Santo, un regalo precioso que viene de lo alto. Santo amado, hágase tu voluntad más. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Algo viene, algo, cosa grande se desciende. Santo eres, papá. Gracias, Jesús, por esta grande presencia, grande victoria. Alabado sea su nombre de Jesús. Palomino Pérez, que Dios te bendiga, papá. Un abrazo y un saludo por Capital Lima, pero por Lince. Gracias, papá. Un abrazo, papi. Sigamos adelante. Solamente la oración de la familia en Cristo. Sigamos adelante. Tú puedes, papá, aunque las cosas hayan pasado, es por algo. Levántate, sé valiente en el camino del Señor. Esfuérzate en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Con estas alabanzas, papá, les animo a mi hermano Domingo. Gracias, Padre amado, por darme la vida. Gracias a maravilloso Dios.